La lengua materna es el primer idioma que aprendemos de manera natural cuando empezamos a nombrar el mundo, las cosas y a nosotros mismos. Y es también el título que la artista arequipeña Nereida Apaza Mamani ha elegido para esta retrospectiva que reúne más de 20 años de trabajo paciente, meticuloso, profundamente conmovedor y bello. En sus piezas hay una reflexión constante sobre la educación, la herencia, la migración y las marcas que dejan la infancia, la maternidad, los distintos tipos de violencia y también el paso hacia la adultez, ¿no? Que es ese momento en el que empezamos a entender ciertas cosas que quizás muchas veces nos dejan una huella para siempre. Bueno, todo eso aparece con enorme sutileza en bordados, en cuadernos, en pinturas, instalaciones muy sensibles, muy poéticas y muy lúcidas al mismo tiempo. Yo la verdad es que he quedado muy conmovida con la obra de Nereida, que es una artista que ha sabido levantar su voz, hacerse escuchar y también fuera del Perú y convertirse en una de las presencias más singulares y potentes del arte peruano contemporáneo. Así que esta exposición tiene muchísimo que decirnos y ella también. Nereida, esta exposición reúne muchos años de trabajo, muchas obras. ¿Qué sensación te da ver todo ese trabajo reunido en un solo espacio? Estar haciendo el montaje es que todo era muy caótico, no teníamos piezas sin montar en pared y era como el caos. Sentía que era parte de un proceso complejo que iba a organizarse en algún momento en esta muestra, ¿no? Me ha gustado finalmente ver el resultado de un largo proceso de trabajo, de búsqueda, de respuestas a muchas preguntas que tenía, y creo que a través de mi trabajo he logrado encontrar algunas respuestas. El título de la muestra habla de alguna manera de los lenguajes que aprendemos desde muy pequeños, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Para hablar del mundo, para nombrar al mundo, ¿no? ¿Qué cosas sientes tú que aprendiste muy temprano que tal vez todavía pertenecen o permanecen en ti ahora? Bueno, yo aprendí a callar. A mí me ordenaron de que no hablara, de que obedeciera, de que estuviera en silencio, acatando todo lo que me digan. Parte de ahí mi trabajo y la búsqueda a encontrar un lenguaje que me permita decir quién soy y a través de esa pregunta, quiénes somos, ¿no? Estar en un espacio como este mostrando una exposición llamada Lengua Materna alude a muchas mujeres y nuestras diversas problemáticas en nuestros diversos territorios. Y esa gran pregunta, que me imagino que no se responde con tanta inmediatez o con tanta facilidad, pero que te la has hecho ahorita, de ¿quién soy? ¿Tienes algunas, digamos, respuestas a partir de los años que han transcurrido, de tu propia experiencia creativa? Tengo algunas respuestas que yo creo que van a ir cambiando y consolidándose conforme también vaya creciendo, ¿no? Soy madre, soy mujer, soy marrona, soy migrante. Estas respuestas las he podido verbalizar porque el proceso de creación a través de diversos lenguajes que están representados en la muestra me lo han permitido, ¿no? Yo creo que he empezado a nombrar, como muchas otras personas y mujeres, a nombrar la época y el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hace no mucho, estoy hablando de inicios de siglo, no podíamos enunciar y con seguridad quiénes somos las mujeres en el Perú. Han habido artistas que han tratado de indagar en estas ideas, como Teresa Urga, o anteriormente Elena de Iscue, o incluso antes Julia Colecido. Y cada una en su tiempo nos ha dado una visión y una versión de quiénes somos. En estos últimos años hemos encontrado la palabra o nuevas palabras para decir qué hacemos, cuáles son nuestros intereses, nuestros problemas, cómo imaginamos el futuro y qué queremos cambiar y transformar. El arte se constituye una herramienta
que me permite acercarme de otro modo a esas ideas de una forma también más táctil, la textura, el hilo, la tela. Una actividad tan vinculada a lo femenino como el bordado y la costura, pero que uso de una manera subversiva, porque ya no es el bordado para adornar o que sea bonito, sino más bien es una voz dolorosa, desgarradora, de lo que muchas mujeres en el país callamos y sufrimos cotidianamente, la violencia de género, el feminicidio. Entiendo que tu mamá era costurera, que tú niña jugabas mucho a coser. ¿Cuánto de ese universo, bueno, evidentemente, termina entrando en tu obra? Nuestra primera forma de aprendizaje en la infancia es el juego. Y eso intenté evocar a través de mis primeros trabajos, vinculado a mandatos, a órdenes, sin libertad. O sea, ni siquiera en el juego había podido yo descubrir el mundo con otra mirada, con otra perspectiva. Porque me daban muñecas a las que vestir bonito. En mi trabajo ya joven empecé a cuestionar esos mandatos y a jugar con las muñecas de otra manera. Yo era niña, cosía vestiditos en la máquina de coser de mi madre y después en mi práctica, reitero, ya adulta, hice uso también de estas herramientas y técnicas del oficio de mi madre. La tela de una ropa, ni siquiera era tela comprada, reusar una ropa que tenía significado, un recuerdo, guardar una memoria de un determinado momento de mi vida, para empezar a construir estas ideas y este mundo a través del arte, ¿no? Claro. Era un juego primero y después se convirtió en una voz potente, poderosa, para denunciar, también tierna por momentos, para expresar otras emociones. Mi madre, como primera maestra, en muchas cosas me ha dado ese mundo, esa posibilidad y estoy muy agradecida por eso, ¿no? Y esta muestra también es un homenaje a ella, ¿no? Qué bonito. Y de ahí también que viene el nombre de la muestra, ¿no? Lengua materna. O es algo que he ido descubriendo en realidad en el proceso de realizar la muestra. Ellos, mi madre quechua y mi padre aymara, no me transmitieron su lengua materna. Siempre he sentido esa falta de tierra donde puedan crecer mis raíces. Y ha sido muy doloroso y no he sido muy consciente de eso hasta hace unos pocos años, y que justamente, así como se nombran vacíos, ausencias, dolores como mujeres, como migrantes o ciudadanos racializados, hemos vivido y lo puedo nombrar ahora, ¿no? Claro. Puedo nombrar de forma mucho más reflexiva y crítica mi origen, mi ascendencia, y pensar desde ahí también mi trabajo. Ese vestido de la encerrada es el juego de las mariquitas. Cuando juegas con muñecas tienes que vestirte de una o tal o cual manera. Sí. Y el vestido te encierra porque te quita libertad, te aprisiona, no te deja movimiento. Total. Y bueno, lo que hice fue usar la técnica de la acuarela y pinté tela y empecé a cortar moldes de vestidos y tomé algunos diseños de estos recortes de mariquitas, ¿no? Que se le muñecas recortables, y empecé a diseñar estos vestiditos, les puse en colgador como un juego. Claro. Reitero que la noción de aprendizaje o de deconstrucción, en mi caso de ideas, o desaprender cosas, ha sido a través del juego, ya de adulta, de grande, parte de ese ejercicio de juego para cuestionar los mandatos patriarcales, ¿no? Hay una serie que es muy conocida en tu trabajo, que es la serie de los cuadernos escolares, que habla mucho de la escolaridad peruana. Creo que la educación es un eje importante en la sociedad para la transformación. Y creo que para la mayoría la experiencia ha sido difícil, porque la escuela se constituye en un espacio de sumisión, de obediencia, de castración. Y empecé a hacer estos cuadernos porque yo tenía sueños recurrentes de que estaba en el colegio y me ponía de pie y reclamaba desde una carpeta a mis profesores que porque nos maltrataban, porque nos sometían a estas formas de educación. Esto se lo conté a Élida el año 2024. A Élida Román. A Élida Román, cuando fue curadora de mi muestra Escuchar con las Manos. Contándole a ella esta experiencia me di cuenta
verbalizándola, que en ese momento de empezar a hacer los cuadernos, dejé de tener este sueño recurrente. Sentí que había sido un proceso de sanación y depuración de un trauma, porque nunca lo había podido expresar en la realidad, sino a través del inconsciente, en los sueños, ¿no? Estos bordados tan detallados, la escritura, ¿no?, en los cuadernos escolares, que literalmente lo que has hecho es como trasladar lo que podría haber sido escrito a mano con un lapicero rojo, son hilos. Ahí hay un trabajo sumamente detallista, me imagino que muy paciente, casi meditativo. El bordado parece ser una técnica muy delicada, suave, bonita, pero el bordado requiere fuerza, paciencia, y mi cuerpo ha sido sometido a una postura y a una fuerza fina que se hace usando el hilo y la aguja para empezar a dar forma a palabras, a imágenes. Por un lado el aspecto físico, pero por otro el más espiritual, donde estás bordando una imagen, una palabra y ensimismada o pensando en ella y sus significados y cómo va construyendo todo una propuesta, ¿no?, en relación a un tema, y vas borrando o en este caso desatando, ¿no?, el bordado. Todo ese proceso de bordado ha ido consolidándose y fortaleciéndose con el paso de los años hasta encontrar realmente en el bordado una forma de decir y expresar quién soy. Pero por un lado está la técnica y por otro lado está el contenido, la palabra, la poesía. Hay muchos componentes poéticos del lenguaje y frases e ideas preciosas que están incluidas en tu obra, ¿no? Tiene que ver con el uso del cuaderno, ¿no? El cuaderno contiene palabras, pero también contiene imágenes. Y me gusta pensar en ese diálogo que se complementa y que por momentos se distancia o se pelea entre imagen y palabra, ¿no? Y eso me ha permitido indagar en la palabra, en el uso y la reflexión de lo poético. Una técnica más que puede aportar en la materialización o forma de obra, como la cerámica o como el videoarte, como el grabado o la fotografía, que son técnicas en las que también he hecho uso para la propuesta y que se puede ver en la exposición. La dialéctica de la naturaleza se vincula al hogar, a la casa, porque son flores que crecen en mi casa. Mi papá cultivaba geranios y mi madre cultiva rosas. Las ramas de estas flores son palabras, ¿no? Son ramas que van construyendo palabras y van floreciendo y salen hojas. Y siento que es una forma de hacer poesía, pero en que la poesía se puede tocar. Uno recorre esta palabra de una manera distinta a leerla en un libro o en un papel, sino que vas incluso tratando de adivinar, de estar seguro de que si la palabra que estás leyendo es la correcta y entender este tránsito por este jardín, ¿no?, de palabras. Te preguntas de qué parte de Puno eres. ¿De dónde sale esa pregunta? Viene de una experiencia, de una memoria de infancia. Yo estaba en un grupo de teatro y hacíamos viajes a Lima cada cierto tiempo. Nos tocó por ahí estar de paseo, como que nos llevaron a pasear a los niños a un barrio. Y un niño que estaba en el parque jugando se me acerca y me hace la pregunta, un niño blanco me hace la pregunta, ¿de qué parte de Puno eres? Pero con una mirada y un tono despectivo, extraño, violento. Yo no lo entendí en ese momento que era niña, no sabía lo que había pasado. Claro. No tenía conciencia. Y fue el año 2019 que pude responderme esta pregunta. Y la respuesta viene en una instalación de acuarelas. El racismo y la discriminación nos atraviesan profundamente. Y esa problemática tú definitivamente la transmites en tus obras, ¿no? El tema es la violencia, la desigualdad, pero desde un lugar muy, muy íntimo, ¿no?, y muy sensible, ¿no? Yo te quería preguntar ¿qué es lo que te interesa que el espectador entienda de esto, ¿no? O sea, si es que hay una cosa más desde
la emoción o más desde el impacto? ¿O qué es lo que sientes que quieres decir? Yo creo que la muestra en general es un testimonio de una persona que está viviendo un tiempo que nos somete a una vida que no nos permite crecer felices, seguros, tranquilos, sino más bien que es una época de miedo. He encontrado ese lenguaje para decir lo que muchos no pueden decir. La posibilidad de exhibir mi obra me permite elevar la voz mía y la de ellos también, ¿no? En esta experiencia, en este testimonio.